8.000 guatemaltecos podrían conseguir una oportunidad laboral en la Feria de Empleo 2019 realizada por el Ministerio de Trabajo el próximo jueves. Lo que nos llama la atención es por qué el presidente va a la finca Mario Estrada. Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, señala al presidente Jimmy Morales de reunirse con el candidato presidencial Mario Estrada, ahora detenido en Estados Unidos, en una finca en Jalapa. Minutos después, el presidente Morales confirma que sostuvo reuniones con Estrada, pero también con la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. En noticias internacionales, Volodymyr Zelensky, comediante y novato en política, logra abrumadora victoria en las elecciones presidenciales de Ucrania, lo que refleja la desconfianza de la población en los políticos. Y al menos 14 personas mueren y 5 más resultan heridas luego de un deslave que sepultó 8 viviendas en el suroeste colombiano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al retorno de labores en Ciudad de Guatemala y en todo el territorio a raíz del descanso de la Semana Santa, lunes 22 de abril de 2019. Poco a poco los guatemaltecos, tanto los adultos como los menores, regresan a sus labores y a los estudios. Nosotros le pondremos al tanto de las cifras que se manejan por parte del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, que ha concluido luego de que finalizara también la Semana Santa. Detalles de esto y noticias del deporte y la política. Iniciamos de inmediato con lo más relevante y tiene que ver con el proceso electoral 2019. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Previo a que iniciara Semana Santa, se dio a conocer la detención del candidato de UCN, Mario Estrada. Hoy el Tribunal Supremo Electoral confirma que la candidatura de Mario Estrada continúa vigente a la espera de los procesos. Esto también se discutirá en el Pleno de Magistrados. Gracias, Julián. Muy buenas tardes. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral aún no ha tomado una decisión respecto a la candidatura de Mario Estrada. Recordemos que el candidato presidencial de la UCN fue capturado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y es que, según el vocero del Tribunal Supremo Electoral, será el Pleno el que tome una decisión, ya que podría tomar, ya sea que pueda continuar él con la candidatura o que se le revoque la misma inscripción que ya emitió el Registro de Ciudadanos. Esto todavía no se ha conocido, ya que el TSE tampoco ha sido notificado de manera oficial acerca de la situación legal que enfrenta Estrada, por lo que también el TSE estaría solicitando cierta información para poder verificar y tomar una decisión respecto a la candidatura presidencial. En cuanto al resto de candidaturas, el vocero del TSE explicó que siguen en firme tanto para las alcaldías como a diputaciones, y en el caso del partido, pues en esta época electoral no puede ser cancelado, puesto que cualquier diligencia tendrá que ser después que termine el proceso electoral. La UCN ya había sido sancionada con una suspensión debido a que no había completado los informes financieros y habían dudas de su financiamiento electoral de las elecciones pasadas. Ante esto, pues también hay una denuncia en el Ministerio Público y la Fiscalía ya tiene pues algunas diligencias en contra del partido de Mario Estrada. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, cuestionó al presidente Jimmy Morales por la supuesta visita que realizó al candidato Mario Estrada, que ahora se encuentra detenido señalado de narcotráfico en Estados Unidos. Sobrevoló la área, no descendió en la finca de Mario Estrada, descendió a algunos kilómetros de la finca y luego fue movilizado en algunos carros a la finca de Mario Estrada. Esto ocurrió el 2 de abril, la información la hemos confirmado y reconfirmado por varias fuentes de gente colaboradora del partido en el departamento de Jalapa. Y
Y lo que nos llama la atención es por qué el presidente va a la finca de Mario Estrada, por qué se reúne de manera secreta, y por qué no aterriza en la finca cuando todos saben que esa finca tiene un área extensa para poder aterrizar. Y esto nos preocupa sobremanera a partir de lo que ustedes ya conocen, de estos documentos que ha publicado el gobierno de los Estados Unidos, algo que no es usual, algo que pues, en los 20 años que tengo de carrera política nunca he visto. Es una alerta que está dando el gobierno de Estados Unidos, donde se habla de la posibilidad de asesinar a varios candidatos. Lo que más nos preocupa es que se menciona en parte de este comunicado, una pequeña parte, se menciona que el señor Mario Estrada dice que él ya no lo va a hacer, que no se preocupe, pero que lo va a hacer alguien más. ¿Quién es ese alguien más? ¿Quiénes son los que están involucrados en estos planes, en estas acciones para atentar contra Sandra? Declaraciones del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda. Declaraciones a las que minutos después respondió el presidente Morales en la conferencia de prensa que brindó como parte del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRESE. El presidente Morales confirmó su reunión con Mario Estrada, pero también afirmó que se ha reunido con otros candidatos a la presidencia, incluyendo la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Escuchemos. De una finca que tiene el señor Mario Estrada, después de que me invitó insistentemente o muchas veces que yo fuera, tuvimos una excelente conversación. ¿Sobre qué platicamos? Ya le dije, lo mismo que platican todos los candidatos presidenciales. Mire, presidente, nosotros tenemos las posibilidades de ganar, tenemos estas posibilidades de llegar. Nos gustaría que el proceso de transición fuese en orden en pro de Guatemala. Perfecto. Y vuelvo a recibir a cualquier otro candidato si eso fuera necesario. Así es que no hay nada de argucias acá, no hemos acusado a nadie, sino que hemos dicho, señores, se ha puesto en riesgo un proceso. ¿Por qué? Porque un proceso electoral se basa en temas de buena fe de un votante que va a apoyar a alguien en el que cree que puede depositar su confianza, porque puede resolver, si no todos, una buena parte de los problemas que como persona, como ciudadano, como sociedad y como país se enfrentan. Y efectivamente me reuní con el señor Mario Estrada, como me reuní con la señora Sandra Torres, que tampoco tengo la fecha, como me reuní con el señor Roberto Arzú, como me he reunido con la señora Suri Ríos, como me he reunido con el señor Freddy Cabrera y con muchos más candidatos a la presidencia de Guatemala. También me he reunido con secretarios de distintos partidos políticos, como me he reunido con distintos diputados de distintas bancadas, como representantes de distintos sectores económicos y sociales del país. ¿Por qué el presidente se reúne con todas esas personas y lo hace de una forma transparente, sin ocultar nada? Porque el presidente, que representa la unidad nacional, habla con cada una de esas personas lo que cada uno de los representantes políticos quiere hablar. ¿De qué quieren hablar los candidatos políticos? De lo mismo, de las elecciones, de la posibilidad que cada uno de ellos tiene de poder llegar a ser presidente, de la necesidad de poder manejar una gobernabilidad en el Congreso de la República, de la posibilidad de que después de las elecciones, si alguno de ellos sale ganador, poder hacer un proceso de transición totalmente transparente en pro del país para darle continuidad a los buenos proyectos. Y así creo yo que la misma señora Sandra Torres, como lo informamos hoy, si me vuelve a solicitar una reunión, con mucho gusto revisaré en mi agenda si se la podemos dar y la volveremos a recibir. Siempre empezaba aquel gran rumor de que el presidente había recibido en casa presidencial a diputados y a entes políticos del cacique. Nunca ha sido un secreto, ha sido una de las presidencias más transparentes. Ustedes han podido ver, incluso en los registros de casa presidencial, quienes llegan, ustedes han tenido a disponibilidad toda esa información. Así es que yo creo que no hay ningún tipo de secretos y gracias a Dios lo podremos seguir haciendo porque creo que esa es parte de la ocupación de un presidente.
mantener la gobernabilidad y tener un proceso democrático plenamente abierto. 13:11. Vamos a cambiar de inmediato la información. Nos trasladamos con Suseli Contreras. Ella se encuentra en Residenciales Los Manantiales en San José Pinula, donde se hace una inspección en la casa donde ocurrieron incidentes antes de que desapareciera Cristina Sicavisa. Lanzamos gracias a Huawei. Hacemos de inmediato. Compra tu Huawei P30 o P30 Pro en preventa. Obtén gratis un Huawei Watch GT y participa para ganar uno de los 4 Mini Cooper o smartphones Huawei. En unos instantes tendremos en pantalla a Suseli Contreras. Reiteramos, se encuentra en el condominio Los Manantiales en San José Pinula, donde ocurrieron incidentes previo a la desaparición de Cristina Sicavisa. Hoy el juez de mayor riesgo B. Miguel Ángel Gálvez, así como el sindicado Roberto Barreda y otras personas involucradas en este proceso han llegado al lugar. Suseli, ¿qué es lo que ocurre a esta hora? Adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Queremos informarles que precisamente nos encontramos enfrente a la casa de la que un día fue de los esposos Barreda Sicavisa, puesto que esta es en estos momentos se encuentra acá. Fue trasladado Roberto Barreda, el principal sospechoso de la muerte de Cristina Sicavisa. El juez Miguel Ángel Gálvez autorizó una inspección ocular, la que fue solicitada por el abogado defensor de Roberto Barreda. César Calderón solicitó que fueran inspeccionados 7 puntos para poder verificarlos en esta casa, en esta residencia. Y entre las características que se buscan esta inspección ocular se encuentran las puertas de las habitaciones y las recámaras que se encuentran ubicadas en el segundo nivel. También se pretende verificar la clase de las chapas con las que cuentan algunas de las puertas, los mecanismos de la chapa para abrir o cerrar y también la habitación precisamente que ocupaba el niño Roberto Barreda Sicavisa va a tener que ser inspeccionada. El abogado defensor solicitó que se pudiera verificar la visibilidad de todas las posibilidades de la habitación, los ingresos y sus salidas, incluso en la puerta abierta y la puerta semiabierta. En estos momentos todos los sujetos procesales en este proceso se encuentran dentro de la habitación haciendo estas diligencias que se les mencionaba. A continuación vemos salir al padre de Roberto Barreda, quien pues únicamente vino a verificar algún detalle de su vehículo. Sin embargo, todos los sujetos procesales, se encuentra el juez Miguel Ángel Gálvez, están también los fiscales a cargo de este proceso, Estuardo Campo y también el otro de los fiscales a cargo de esta. También queremos informarles que en esta diligencia son parte también 3 técnicos en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público que acudieron a esta diligencia. Cabe mencionar también que el juez Miguel Ángel Gálvez dijo que la manera o la rapidez prácticamente con la que se había llevado a cabo esta diligencia, ya que esta había sido suspendido la etapa intermedia cuando estaban en el juzgado de mayor riesgo B a las 10:35 de la mañana, y puesto que esta diligencia dio inicio acá a las 12:35 y él mencionaba que la rapidez por la que se había dado el traslado de Roberto Barreda a esta casa había sido gracias al apoyo que habían tenido por parte de los agentes del organismo judicial. Y es de esta manera que se está realizando esta inspección ocular, William, y bueno, cabe mencionar que también prácticamente después de 8 años, Roberto Barreda regresa a la que un día fue su casa de residencia cuando era esposo de Cristina Sicavisa. Tenemos conocimiento de que después va a ser enviado de nuevo a la prisión donde ha estado siempre guardando prisión preventiva durante todos estos largos años. El proceso continúa en la etapa intermedia. Hoy precisamente también el juez Miguel Ángel Gálvez le otorgó la palabra para que pudiera
hablar porque él había manifestado, su abogado defensor y él en la audiencia pasada, que iban a declarar. Sin embargo, no fue así. Él se negó y dijo que lo iba a hacer en otra etapa procesal de este caso. Esta es la información que tenemos hasta el momento, William. Regresamos con ustedes al estudio. Detalles al respecto de esta situación. Destaca que la última vez que Cristina Sicavisa fue vista con vida fue la noche del 6 de julio de 2011, cuando se despide de sus hijos Roberto José y María Mercedes. Desde el 24 de julio entonces de 2011 se hizo la primera marcha y hasta la fecha la familia Sicavisa Molina ha llevado incansables esfuerzos por conocer el paradero de Cristina en este proceso, donde el principal sospechoso es su exesposo Roberto Barreda, que fue capturado en noviembre de 2013 cuando fue localizado con una identidad falsa en México. Continúa entonces este proceso judicial para conocer el paradero de Cristina Sicavisa. Continuamos nosotros con más información. Compra tu Huawei P30 o P30 Pro en preventa. Obtén gratis un Huawei Watch GT y participa para ganar uno de los 4 Mini Cooper o smartphones Huawei. 13 horas con 18 minutos y antes de ir a más noticias vamos a hacer una pausa comercial. Le invitamos a que se quede con nosotros. Seguiremos conociendo más al respecto de la polémica que se ha generado en este proceso electoral luego de la captura del candidato presidencial Mario Estrada. Regresamos en breve. Y 8,000 guatemaltecos podrían optar a plazas de trabajo en la Feria del Empleo que se realizará el próximo jueves. Es nuestra compañera Paula Osaeta quien nos tiene detalles de cuáles son los requisitos que se deben presentar, en dónde se realizará además esta Feria del Empleo. Paula, buenas tardes, adelante. Hola William, buenas tardes. El próximo jueves 25 de abril el Ministerio de Trabajo realizará la Feria de Empleo 2019 en el Parque de la Industria. Esta feria es la más grande que se realiza en Guatemala y esperan la participación de más de 10,000 personas. Realmente esperamos ofrecer al menos 8,000 plazas, contar con una afluencia masiva de guatemaltecos. Sabemos que una de las grandes preocupaciones de los guatemaltecos es conseguir un empleo digno y yo creo que lo han manifestado ya en varios espacios, incluso es un tema de debate en la actual coyuntura política que hay en Guatemala en el marco del proceso electoral. Y que realmente creemos que es un tema que debe dársele prioridad. Como ministerio estamos haciendo los esfuerzos necesarios para tratar de realizar nuestra mejor labor de intermediación laboral. Contaremos con la presencia de al menos 100 empresas que pues van a estar ofreciendo todas sus vacantes. Como les digo, queremos tener un mínimo de vacantes de 8,000 plazas y también esperamos contar con la presencia de emprendedores. 20 emprendedores, porque también queremos fomentar, digamos, todo el tema del emprendimiento en Guatemala, porque al final de cuentas son los generadores de empleo. Ustedes saben que el empleo en Guatemala lo generan las pequeñas y medianas empresas, al menos un 60% es generado por pequeñas y medianas empresas, y eso es la lógica que tenemos ahora, también fomentar el emprendimiento en Guatemala, y contaremos con otras entidades también de capacitación, porque también creemos que una forma de cerrar la brecha de talento que existe en Guatemala es a través de la capacitación y la formación laboral. Tenemos desde el sector de la construcción, sector de servicios, comercio, hotelería, industria, entonces tenemos diferentes sectores que van a estar participando. En esta ocasión los interesados en participar en la Feria del Empleo 2019 podrán registrarse electrónicamente a través de la plataforma Conéctate DI. Este link podrán encontrarlo en la página web del Ministerio de Trabajo. Tenemos un nuevo link para el preregistro y ese pues va a facilitar el ingreso a la feria, es decir, las personas que hagan este preregistro a través de la entidad Conéctate DI ya no tienen que hacer la cola, digamos, general, porque en la cola general lo que hacemos es que lo registramos, les tomamos todos sus datos y eso lo van a hacer en el preregistro. Entonces eso les va a facilitar el ingreso. Yo recomiendo a todos que hagan su preregistro para que de esta forma pues se agilice el ingreso. Al final de la Feria de Empleo nosotros hacemos un informe general de la feria en la que nuestros gestores de empleo se comunican con las empresas que participaron y tratamos de establecer cuántas de las personas que asistieron, primero que todo fueron entrevistadas, segundo, efectivamente fueron colocadas, y ahí pues depende mucho de la retroalimentación que nos den las empresas. La mayoría colabora con nosotros. Durante la feria habrán actividades de orientación laboral en donde se mostrará a los asistentes cómo realizar una hoja de vida y cómo poder presentarse a una entrevista de trabajo. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos.
Y cambiamos de información. ¿Qué ocurrió en Semana Santa y sobre todo en la recolección de los desechos, esos que eran evidentes en distintos puntos, no solo en la ciudad capital, sino que en distintos departamentos del país? Es nuestra compañera Esli Melgarejo que tiene los detalles de esa recolección de desechos en la ciudad capital. Esli, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Gracias y muy buenas tardes. Me encuentro en la municipalidad de Mixco, donde después de la Semana Mayor fueron recaudadas toneladas de basura. Ellos dan a conocer cuántas recaudaron, así también la municipalidad de Guatemala. Durante la Semana Santa, desde Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, tuvimos la notificación y pidieron apoyo al menos 22 parroquias, que corresponde a unas 82 procesiones, de lo cual dejó también como resultado al menos más de 2.400 toneladas de basura, entre acerrín, entre todo lo que destacó en las coloridas alfombras. Esto fue trasladado por nuestro personal municipal que corresponde a servicios públicos de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Podría incrementarse este número, ya que se tiene que tomar en cuenta también que se tuvieron que limpiar algunos mercados, así también centros de salud, lugares públicos, parques. Entonces esto podría incrementarse, ya que son 300 toneladas diarias lo que se recolecta de basura en un día normal. Sin embargo, durante la Semana Mayor esto tuvo que incrementarse y tuvimos el apoyo al 100% de los vecinos, en el sentido que algunos pues llevaban sus costales, llevaban o dejaban ahí para que pudieran trasladarlo en los camiones respectivos. Este es un esfuerzo que tiene cerca de 8 meses de preparación. Trabajamos al lado de las hermandades, al lado de las iglesias. Dentro de este esfuerzo de preparación tenemos por un lado todo el esfuerzo que tiene que ver con la limpieza del centro histórico. Se recogen más o menos 20.000 toneladas de desechos en toda la Semana Santa, y con esto pues tenemos cerca de 31 cuadrillas de limpia y verde que van detrás de las procesiones haciendo la limpieza y encargándose que una vez terminado el cortejo procesional se tenga la ciudad limpia como debe de ser. Como están recolectando la basura aún de la Semana Santa, se estima que estas cantidades podrían aumentar. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y el Consejo y empleados municipales de Quetzaltenango entregaron este día a los delegados de la Contraloría General de Cuentas las pruebas de descargo de los supuestos hallazgos en auditoría del ejercicio fiscal 2018. Hace 2 semanas, los empleados de la Contraloría citaron a los funcionarios ediles para darles a conocer los hallazgos y les dieron un plazo de 15 días para presentar las pruebas para desvanecer los señalamientos. Yo tengo 5 hallazgos, uno de ellos es por falta de seguimiento a los hallazgos de las auditorías del 2017 y 2018. También tengo por 2 proyectos que están mal formulados de parte de la DMP. Varios de estos hallazgos los votamos en contra, o varios de estos puntos están votados en contra, y de hecho hay un compañero que no estuvo y tiene el hallazgo. Entonces sí considero que todos los hallazgos que se confirman es por falta de que ellos tienen de leer y de analizar las pruebas de descargo que nosotros presentamos. La mayoría de los integrantes del Consejo tienen 5 hallazgos, los cuales, según el concejal Roberto Soto, la mayoría fueron por errores de la comuna. Y pues el seguimiento a los hallazgos de las auditorías anteriores, que por parte de la gerencia y alcaldía, que no se les ha dado seguimiento, entonces eso es por lo que vuelve a salir ese tipo de hallazgos. La siguiente fase en este proceso administrativo de la Contraloría consiste en discutir con cada funcionario el hallazgo y las pruebas para desvanecer el señalamiento, que podría sancionarse con el pago de una multa o una denuncia en el Ministerio Público. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. Al menos 14 personas murieron y 5 más resultaron heridas en un deslave que sepultó 8 viviendas la madrugada del domingo en el sureste de Colombia.
Las fuertes precipitaciones que afectan a Colombia desde hace semanas provocaron un deslave en el municipio de Rosas, en el sureste de Colombia, que dejó un saldo de 14 personas muertas. Se vino una avalancha, como a las 3 de la mañana, dice. Y entonces hay mucha gente que ha fallecido porque aquí habían casas. Y por lo tanto estamos tratando de rescatarlos. Los sobrevivientes que han podido ser rescatados están siendo atendidos en hospitales cercanos, mientras autoridades y vecinos continúan la búsqueda de personas atrapadas tras el deslizamiento de tierra. Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente a medida que los perros de rescate y la maquinaria pesada continúan removiendo los escombros y la luz de tierra, que también afectó a una importante carretera que comunica los departamentos de Nariño y de Cauca, al sur del país. Y el presidente colombiano Iván Duque visitó el municipio de Rosas, al suroeste de ese país, luego del deslave que ocurrió en esa área. El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el domingo el municipio de Rosas en el suroeste del país, donde un deslave sepultó 8 viviendas. Al menos 17 personas murieron y 13 estaban desaparecidas. El mandatario anunció ayudas a los damnificados. Esta ha sido una situación dura, difícil, que nos duele, pero Colombia es resiliente y en medio del dolor estamos unidos para responder. Junto con los socorristas, decenas de vecinos apoyaron durante la jornada a las retroexcavadoras y los perros amaestrados en la búsqueda de familiares y amigos que quedaron atrapados bajo el alud de tierra. Según el comandante de bomberos de Popayán, el accidente mortal provocado por las fuertes lluvias que azotan Rosas y buena parte del país fue una tragedia anunciada. Colombia enfrenta desde hace más de un mes la primera temporada de lluvias del año, que según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene en alerta a la región andina y a los litorales del Caribe y el Pacífico. Momento de la pausa comercial, regresamos en instantes con más noticias. Buenas tardes, hoy 22 de abril, Día de la Tierra, y recordemos que nuestras acciones de hoy marcarán nuestro mañana. Proteger la naturaleza y reducir los niveles de contaminación que sufre nuestro planeta es responsabilidad de todos. Y con esto iniciamos con el pronóstico del clima, donde se prevé que continúen las condiciones de cálido y soleado en horas del día. Y para esta tarde se pronostican posibles lluvias de corta duración en departamentos del sur occidente y de la costa sur. Para la meseta central y occidental se espera para esta tarde un clima muy agradable, donde el cielo estará despejado con pequeños lapsos de nubes. Pero para la zona del volcán de fuego se presentarán lluvias dispersas. Para los departamentos del oriente y el Caribe, el departamento de Izabal, el cielo estará parcialmente soleado en la mayor parte del día con un ambiente muy caluroso. Y por último, el norte y las Verapaces, Petén y las Verapaces, tendremos en esta tarde un cielo parcialmente nublado con posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Ahora les muestro la gráfica del pronóstico para los próximos 3 días en la ciudad capital. Para el día martes, miércoles y jueves tendremos posibilidades de tormentas eléctricas con unas temperaturas máximas de 26 a 28 grados centígrados. Este día el sol salió a las 5:48 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima, pero sigan con nosotros en Noticiero Guatevisión. Y Jocelyn Aguaba es una artista que se presenta por todo el mundo. Actualmente tiene una muestra de su trabajo en la antigua Guatemala y está inspirada en la cosmovisión maya, como lo vemos a continuación. El artista Jocelyn Aguaba nació en Guadalupe, un archipiélago de las Antillas que forma parte de la región ultramar de Francia. Desde el 2012 ha visitado Guatemala en varias ocasiones. Empezó a darle vida a esta serie inspirado en sus vivencias en San Antonio, Aguascalientes, ubicado en Zacatepeques. Es en ese lugar donde surgieron parte de sus propuestas de personajes, símbolos y naturaleza plasmadas hoy en lienzos y papel con la fuerza del acrílico.
En sus viajes a Guatemala, conoció a una guía espiritual llamada Francisca Salazar, con quien empezó a profundizar sobre la cultura ancestral y a empaparse de detalles de la sabiduría maya que busca transmitir en sus pinturas. Su pasión por este conocimiento le ha llevado a tener un ofrecimiento especial para los ancestros cada vez que abre una exposición en el mundo. Dans toutes mes expositions, il y a une croix maya parce que c'est le centre à chaque fois. Siempre hay una cruz maya en sus exposiciones porque es el centro, representa el centro. Cuando estamos afuera del centro estamos separados, pero cuando se unen todos en el centro es como todos están juntos y unidos. Hablaba mucho de la cosmovisión. Nosotros decimos es una cosa que nosotros aquí en Guatemala lo hemos estado perdiendo porque no estamos cuidando todo lo que nos rodea, las montañas, los ríos se han estado secando, todo eso es nuestra cosmovisión que no lo hemos sabido cuidar. Y él, pues, gracias a él también que ha despertado y hacemos nosotros conciencia al pueblo de estar forestando otra vez, porque ya ves que hay gente de afuera que se preocupa y nosotros no. La muestra, organizada por la Alianza Francesa de la Antigua Guatemala, estará en la Cooperación Española hasta el 30 de junio. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán e Ingrid Reyes. Y el gobierno de Sri Lanka decretó este día estado de emergencia a partir de la medianoche después de atribuir a un movimiento islamista local la autoría de la ola de atentados suicidas en la víspera que dejaron cerca de 300 fallecidos. El día después del sangriento domingo de Pascua en Sri Lanka, varios kamikazes mataron a cerca de 300 personas e hirieron a más de 500, haciéndose estallar en iglesias católicas que celebraban la misa de resurrección y hoteles de lujo. El gobierno decretó el lunes la entrada en vigor del estado de emergencia a partir de medianoche, con el objetivo de reforzar la acción de las fuerzas de seguridad al dotarlas de poderes especiales. Aunque los ataques no han sido reivindicados, las autoridades responsabilizaron a un grupo islamista local, el National Tawhid Jamaat, e investigaban eventuales vínculos de esta organización con el extranjero. La policía indicó que había hallado 87 detonadores en una estación de autobuses en un barrio de la capital, situado a medio camino de los lugares donde ocurrieron las explosiones. Entre las víctimas del domingo figuran ciudadanos de India, China, Dinamarca, Holanda, Japón, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Turquía. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advirtió de posibles nuevos ataques en Sri Lanka y dijo que la batalla contra el extremismo en ese país es también la lucha de Estados Unidos. Y los hijos del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, calificaron la orden de prisión preventiva de 36 meses contra su padre como una condena a muerte. La familia del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski criticó como una condena a muerte y una tortura la orden de prisión preventiva de 36 meses dictada contra su padre, alegando su elevada edad y sus problemas de salud. Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años, con problemas cardíacos como los que tiene, es en la práctica una condena de muerte. Kuczynski, ex banquero de Wall Street, se encuentra internado en una clínica donde fue sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión. Además, cumplió este sábado prisión preliminar de 10 días y tiene impedimento de salida del país por 18 meses. La justicia peruana había ordenado el viernes la prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski, alegando peligro de fuga en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Odebrecht. ¿Cuáles fueron las emergencias que cubrieron los distintos cuerpos de socorro en esta Semana Santa? Cuando regresemos de la pausa, usted conocerá los detalles. Y luego de conocerse esta mañana
tras la denuncia de la Unidad Nacional de la Esperanza de reuniones que sostuvo el presidente Jimmy Morales con el candidato presidencial Mario Estrada. En la conferencia de prensa del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, el presidente Morales confirmó esta reunión, pero también con otros candidatos a la presidencia, como nos informa Andrea Domínguez. Andrea, adelante. Buenas tardes. Así es, y es que la Unidad Nacional de la Esperanza denunció que el presidente Jimmy Morales había sostenido reuniones privadas con el ahora detenido y candidato a la presidencia por el partido de UCN, Mario Estrada, quien se encuentra en Estados Unidos detenido, señalado de tener nexos con el cartel de Sinaloa e incluso planear el asesinato de al menos 2 candidatos también a la presidencia. Sin embargo, según la UNE, sus fuentes habrían señalado que estas reuniones habrían ocurrido en una finca en Jalapa el pasado 2 de abril. Sobrevoló el área, no descendió en la finca de Mario Estrada, descendió a algunos kilómetros de la finca y luego fue movilizado en algunos carros a la finca de Mario Estrada. Esto ocurrió el 2 de abril, la información la hemos confirmado y reconfirmado por varias fuentes de gente colaboradora del partido en el departamento de Jalapa. Y lo que nos llama la atención es por qué el presidente va a la finca de Mario Estrada, por qué se reúne de manera secreta, y por qué no aterriza en la finca cuando todos saben que esa finca tiene un área extensa para poder aterrizar. Y esto nos preocupa sobremanera a partir de lo que ustedes ya conocen, de estos documentos que ha publicado el gobierno de los Estados Unidos, algo que no es usual, algo que pues, en los 20 años que tengo de carrera política nunca he visto. Es una alerta que está dando el gobierno de Estados Unidos, donde se habla de la posibilidad de asesinar a varios candidatos. Lo que más nos preocupa es que se menciona en parte de este comunicado, una pequeña parte, se menciona que el señor Mario Estrada dice que él ya no lo va a hacer, que no se preocupe, pero que lo va a hacer alguien más. ¿Quién es ese alguien más? ¿Quiénes son los que están involucrados en estos planes, en estas acciones para atentar contra Sandra? Reuniones que el presidente Jimmy Morales aceptó haber sostenido con Estrada, señalando que efectivamente fueron en su finca, aunque desconoce de momento o no recuerda realmente cuál fue la fecha exacta de las mismas, pero indicó que estas reuniones también las ha llevado a cabo con otros candidatos a la presidencia como Roberto Arzú, Sandra Torres y Suri Ríos. Con relación a donde me reuní, en la casa de una finca que tiene el señor Mario Estrada, después de que me invitó insistentemente o muchas veces que yo fuera, tuvimos una excelente conversación. ¿Sobre qué platicamos? Ya le dije, lo mismo que platican todos los candidatos presidenciales. Mire, presidente, nosotros tenemos las posibilidades de ganar, tenemos estas posibilidades de llegar. Nos gustaría que todo el proceso de transición fuese en orden, en pro de Guatemala. Perfecto. Y vuelvo a recibir a cualquier otro candidato si eso fuera necesario. Así es que no hay nada de argucias acá. El presidente Jimmy Morales también indicó que ninguna de estas reuniones ha sido privada, que algunos incluso se pudieron llevar en casa presidencial. Sin embargo, nadie del equipo de comunicación de presidencia ha revelado en ningún momento cuándo se han desarrollado estas reuniones o los viajes que ha realizado el mismo mandatario para sostenerlas con otros candidatos a la presidencia. Con esta información yo regreso con ustedes a estudios. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis Acche. Y siempre en esta misma conferencia de prensa, el presidente Morales recalcó que el proceso electoral está en riesgo por los casos que se llevan en las cortes, estos casos en contra de algunos candidatos. Poner en duda qué es. Si tenemos, según las encuestas que ustedes publican, a las 3 personas que van en primer lugar de las encuestas, Suri Ríos, con un proceso en la Corte de Constitucionalidad. Sandra Torres con un proceso en la Corte de Constitucionalidad. Telma Aldana, prófuga de la justicia guatemalteca. Mario Estrada, capturado por la justicia norteamericana. Dígame usted si no se pone en duda
un proceso. El Tribunal Supremo Electoral ha jugado un papel importante en los primeros 3 de los datos que le estoy dando, porque la señora Suri Ríos, quien levanta hasta la Corte de Constitucionalidad el tema, es el Tribunal Supremo Electoral. En el tema de Sandra Torres es la FESI, a la Corte de Constitucionalidad, y en el caso de Tel Maldana es el organismo judicial que plantea una orden de captura. Ella se va un día antes, dígame usted si eso no genera dudas. Entonces, cuando dicen que yo presente las pruebas, señores, ¿a qué pruebas se refieren? Lo que nosotros estamos diciendo es que se ha puesto en duda un proceso electoral y más parece un proceso judicial el que estamos enfrentando. En este mismo tema del proceso electoral, Morales recalcó a los votantes que verifiquen las bases de los partidos para no sorprenderse. Pongamos atención en los candidatos que nuestra ley nos plantea. Las elecciones están a un paso, en junio. La responsabilidad es del votante. Partidos políticos, les hago un llamado a que dejen las campañas negras, a que hagan campañas blancas. Creo que nosotros, el FCN, Nación, en las elecciones pasadas, sin ánimo de sonar pretencioso, dimos un ejemplo de humildad. No teníamos para las grandes vallas, pero pusimos pequeñas señales de tránsito, que les llamamos señales del futuro. Con mucha posibilidad de decirles, estamos iniciando una fiesta electoral y que Guatemala no se va a dejar perturbar, se los digo. Guatemala está dispuesta, y creo que debe estarlo siempre, a construir la democracia que todos queremos a través de elecciones libres. Elecciones libres, de autoridades libres, no comprometidas con ningún sector. Y antes de ir a la pausa comercial, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, señaló desconocer qué candidatos estarían en riesgo luego de la captura en Estados Unidos de Mario Estrada. El Ministerio de Gobernación tiene la obligación de prestarle la seguridad a toda la población guatemalteca. Si en este caso en particular, como usted menciona, una teoría de conspiración, si alguno de esos candidatos considera que su seguridad está en peligro, existe ya un procedimiento administrativo por el cual ellos pueden solicitarle al Ministerio de Gobernación, a través de ese proceso administrativo, la protección respectiva. Pero este es un tema que ellos deben de solicitar. Está en sintonía de Noticiero Guatevisión, la emisión de las 13 horas. Regresamos en instantes con más noticias. Y las cifras de los campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa reflejan que este año se atendieron a más de 20,000 personas. 7 fueron los decesos reportados. El consolidado general oficial al día de hoy, a las 10 horas que se cierra la actividad del SINAPRESE, fueron las siguientes: personas atendidas 21.281 personas, personas heridas 169, personas fallecidas 7, personas hospitalizadas 51, personas extraviadas 80, servicios de información 20.192, atención vial 85. El desglose de estas acciones es el siguiente: servicios de información para turistas, turistas guatemaltecos fueron 20.101 y turistas de otros países fueron 91 personas. Servicios de atención vial. Son 4 servicios de grúa, 78 servicios mecánicos, 3 electromecánicos, 88 particulares, 1 en servicio colectivo y 0 en servicios
pesados. Esto quiere decir que sí sirvió la restricción que puso el Ministerio de Comunicaciones. Y en la cifra al cierre se registró un aumento del 3% del turismo internacional en comparación a Semana Santa de 2018, según lo señalado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, y los lugares más visitados fueron Antigua Guatemala y Atitlán. Turistas extranjeros tuvimos alrededor de 161,000, más de 161,000 turistas, con un crecimiento de 5% en relación a la Semana Santa del año anterior. Los turistas domésticos, o sea, turismo nacional, tuvo un número de 3.288.435 personas, con un crecimiento del 13%. En total, tuvimos 3.449.444, prácticamente 3.5 millones de visitantes o de turistas en todo el país, que por lo menos con una noche de pernotación, el turista nacional, con un crecimiento de 13%. Importante comentarles que el acceso a Guatemala, en su mayoría, como son salvadoreños, más del 50%, entraron por Pedro de Alvarado, Valle Nuevo y San Cristóbal. Y el segundo lugar fue el aeropuerto La Aurora. 14 horas con 1 minuto, finalizamos nosotros esta emisión. Gracias por su sintonía y los esperamos a las 18 y a las 21 horas. Con permiso, muy buen provecho.